Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy en esta clase vamos a trabajar el tema ético-filosófico de la felicidad. Tema bien interesante si lo podemos entender desde el punto de vista que nos atañe, ¿verdad? Como individuos y también en el punto de vista desde la sociedad. Justamente es un proceso, ¿verdad? Algunos llaman de que esto es un estado emotivo, que es espontáneo, ¿verdad? Que no perdura en el tiempo. Otros consideran que, que tiene mucha importancia en la vida humana, cosa que lo es, y que hay una relevancia, ¿verdad? Que desde diferentes perspectivas podemos entender el por qué están digamos, diferente, ¿no? En distintas comunidades, ¿no? Veamos, por ejemplo, en el caso de las perspectivas filosóficas, veamos el primer caso, que sería el caso que corresponde a Epicuro, ¿no? Epicuro es un precursor de lo que se llamó el hedonismo, ¿verdad? Un movimiento filosófico que trabajaba sobre lo individual, ¿verdad? No tenía que ver con, por ejemplo, con el aristotelismo que presentaba el hecho de haz el bien sin mirar a quién, como también lo predicaba de alguna forma Sócrates. En el caso del hedonismo era solamente el bien propio. O sea que en este caso el estado anímico sería el estado anímico propio, ¿no? Argumentaba, digamos, Epicuro que la felicidad se alcanza a través del placer, ¿no? Y obviamente también a través de la ausencia de dolor. O sea, yo soy feliz cuando, si lo llevamos literalmente, cuando no me duele nada. Soy feliz, ¿verdad? Cosa que a veces es, digamos, no es que no sea posible, pero nunca llegamos a un 100% en la cual decimos que no nos adolece nada, porque a veces podemos estar muy bien de la parte física, de la salud, pero tenemos algún problema emocional, algún problema que nos lleva. Entonces es muy complicado conjugar, ¿verdad? Pero podemos sí hablar de porcentajes, ¿no? De decir, bueno, estoy casi cercano al 100% y me siento bien porque tengo más o menos todo establecido, ¿no? Pero también está el tema del placer. Cuando hablamos del placer, evidentemente es el placer individual, pero el placer tiene diferentes perspectivas también. Puede ser el placer, por ejemplo, relacionado con los sentidos, puede ser el placer de degustar una comida, de sentirme en un ambiente que está, digamos, con unos perfumes o unos olores bien agradables, ¿verdad? Un ambiente agradable en base a eso. También puede ser a la vista, el placer de ver algo que verdaderamente me gusta, ¿no? Y que me hace, pues, entonces sentir felicidad, por ejemplo, un lindo amanecer, ¿verdad? O un atardecer, en un lugar con amigos, en la playa, pero en realidad el que se siente bien, el que se siente plácido en este caso, es el individuo. Por eso muchas personas hablaban del hedonismo como algo muy, no es la palabra exacta, pero es como algo muy egoísta, porque es solamente sentirse bien uno, no importan los demás, ¿no? Así hacía el hincapié en la diferencia con el aristotelismo, que sí tiene que ver con los demás, porque es hacer bien sin mirar a quién, o sea, hazlo a todos. ¿Te vas a sentir bien? Te vas a sentir feliz porque estás haciendo el bien, ¿no? Entonces es interesante esta perspectiva de Epicuro porque el hedonismo pues marcó una pauta muy significativa en los movimientos filosóficos, ¿no? Luego estaríamos en el tema de los estoicos. Los estoicos hoy están muy de moda, ¿no? Porque los estoicos corresponden justamente a muchos coaching, por ejemplo, coaches están buscando, ¿verdad? En esta perspectiva filosófica de los estoicos, que es el estoicismo, lo están buscando porque dicen, han podido sacar, extraer cosas muy interesantes para el hoy, ¿no? Para el individuo hoy, ¿no? El fundador y precursor, digamos, más famoso del estoicismo fue Séneca. Y él creía básicamente en la serenidad mental. Fíjense que eso se traduce hoy al famoso be calm, ¿no? O sea,
estar tranquilo, ¿no? Estar tranquilo, estar sereno, ¿no? Buscar el dominio de uno mismo, o sea, el control, ¿sí? ¿No? El descontrol, no caer de repente en esa energía negativa, sino buscar el control. Los estoicos creían mucho en la parte de la respiración, de la meditación, ¿verdad? Y que eso no me afecte a pesar de circunstancias externas. O sea, yo puedo estar de repente atribulado con muchas cosas, mucha gente de repente haciendo mucho ruido, por decirlo así, y yo sin embargo estoy sereno, tengo mi control, me encuentro, digamos, en ese eh, estado mental de calma, de serenidad, y por supuesto obtengo entonces una visión de un estado de felicidad. O sea, al sentirme sereno, al sentirme bien, pues yo consigo entonces ese estado de felicidad. Fíjense que hay una cierta diferencia con el hedonismo, porque el hedonismo persigue el placer. Acá lo que persigo es estar calmo, ¿no? Es como cuando uno toma decisiones y entonces dice, las decisiones se tienen que tomar frío, o sea, calmo. Yo no puedo tomar una decisión en caliente, ¿no? Hay personas que les sale bien tomar decisiones en caliente. Bueno, son personas que a lo mejor en su grado de gerenciar esa decisión, pues pueden ver las cosas, digamos, en una forma muy rápida y toman la decisión. Pero hay otras personas que necesitan, pues, cierto grado de calma. Y más, por ejemplo, cuando hay una discusión, entonces hay que tomar las decisiones, digamos, en frío, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que persigue, por eso le insisto. Hoy está muy de moda el estoicismo. Hay un manual que se llama Manual del Estoicismo. Hay una agenda, ¿no? Donde yo puedo colocar, digamos, las facetas que me van a dar a mí ese control, esa serenidad, las que tengo que practicar juiciosamente, ¿verdad? Toda la semana, a ciertas horas del día. Y eso me permite entonces entrar en ese estado emocional de la felicidad. Luego ya nos metemos un poquito más hacia el lado de la, la Edad Media, un poquito más hacia el lado del humanismo, y nos encontramos con Jeremy Bentham. Jeremy Bentham propuso un movimiento que se llamó el utilitarismo, ¿no? Él buscaba agrandar, maximizar la felicidad, pero de la sociedad, no del individuo, o sea, era el bien para todos. Era como esas perspectivas donde sale, por ejemplo, una orden, un decreto, una ley que nos ayuda a todos, que nos da bienestar a todos, que no discrimina, ¿verdad? Este tipo de cosas, Bentham decía que se llamaba utilitarismo porque se utilizaba, o sea, porque era algo que lo poníamos en práctica, ¿verdad? Y nos ayudaba al bienestar de la sociedad, ¿no? Eh, a ver, podríamos hacer algunos similes, ¿no? Por ejemplo, en el libro de, que tiene que ver con respecto al estado de la felicidad, eh, que lo ven también como un estado de utopía, ¿verdad? Porque a veces la felicidad total no se concibe, no se consigue ni se concibe, ¿no? Entonces se puede ver como una especie de utopía, y muchas veces eso pues no nos ayuda, digamos, a entender, ¿no? Esas sociedades perfectas donde tratamos de buscar. O sea, Tomás Moro, cuando él escribe Utopía, habla justamente de una ciudad donde todas las cosas se concretan, la gente vive muy bien, ¿verdad? Y entonces se supone que estamos en un estado de felicidad. Y eso, por eso él lo llama utopía. Y por eso se usa la palabra utopía como para decir, oye, esto es prácticamente algo, digamos, difícil de conseguir. O sea, es utópico, ¿no? Pensar en esto. Proviene justamente de ese libro que escribió Tomás Moro, ¿no? Y bueno, Un Mundo Feliz, por ejemplo, de Aldous Huxley, también, ¿no? Una sociedad perfecta donde la gente no tiene problemas, no se enferma, cuida su salud, vive sin estar pendiente de qué va a comer, no, del trabajo, de un montón de cosas, todo eso está totalmente controlado.
Y lo que podría decirse que entonces la persona es feliz, pues la persona no es feliz. En realidad hay algo que le está faltando. O sea, por eso que el estado de felicidad plena, por tantos elementos que tiene, es difícil poder concretarlo, ¿no? Como tal. Entonces, Jeremy Bentham pensaba justamente que el utilitarismo podía ayudar a maximizar la felicidad de todos, ¿no? O sea, para que todos estuvieran bien. También era un poco utópico, porque no todos van a estar bien, ¿no? Es como cuando uno toma una decisión para un grupo de personas, y resulta que, bueno, alguno va a decir que no, que a él no le conviene, porque no puede poner felices a todos. Lamentablemente es así, porque la sociedad justamente tiene esas diferencias, ¿verdad? Que tienen que ver con diferencias sociales, con diferencias de pensamiento, ¿verdad? De obra. Entonces es bien complicado llegar a ese estado de felicidad, ¿no? Luego entramos entonces ya en la época contemporánea. Aquí vamos a ver a Víctor Frank. Víctor Frank escribió justamente El hombre en busca del sentido, ¿no? Este libro es muy, muy personal. Él fue una persona que estuvo en un campo de concentración. Él era doctor, era psiquiatra, psicólogo, y trató justamente desde su perspectiva, ¿no? En esa situación en que se encontraba, de ayudar a los demás. Entonces, el hombre en busca del sentido, en el libro específicamente, vamos a ver si lo podemos colocar o colgar, digamos, para que lo vean. En el hombre en busca del sentido, él plantea justamente que la felicidad está ligada, está conectada totalmente a el propósito de vida, ¿no? O sea, yo me voy a sentir feliz si logro, ¿verdad? Es como si realizo las cosas que me propuse hacer, ¿no? En la programación neurolingüística, por ejemplo, existe lo que se llama el viaje acompasado, que es como una especie de proyección, ¿no? Yo agarro y hago una proyección a 5 años, a 10 años, a 20 años, desde la situación en que me encuentro. Y yo hago mi camino, ¿no? Digo, bueno, yo voy a lograr esto en 5 años, esto en 10 y esto en 20, por ejemplo. Yo hago mi camino, entonces determino, pues, obviamente, en la obtención de las cosas que voy logrando, pues, un estado de felicidad, ¿sí? O sea, culminé esto, después de tanto tiempo logré comprarme, por ejemplo, una casa, porque a veces pueden ser esas metas, en el caso de programación neurolingüística, pueden ser también bienes materiales, ¿no? También hay otra herramienta que se utiliza mucho en la programación lingüística, que se llama digamos, el camino de la vida, ¿verdad? O la ruta de la vida, que es más o menos esto que estábamos hablando, llevarlo, ¿verdad? A una maqueta como la que hacen los arquitectos, ¿no? Así en tercera dimensión. Y yo voy colocando, o sea, voy tratando de visualizar, de proyectar, ¿verdad? En esa maqueta dónde voy a estar tanto en 5, en 10, en 15, en 20 años. Y voy colocando estos hitos, ¿verdad? Los voy colocando, o sea, corpóreamente, ¿no? Por ejemplo, si voy a viajar, pongo de repente un avión, perdón, y coloco de repente el lugar donde voy a estar. Vamos a suponer que voy a viajar, por ejemplo, yo recuerdo cuando hice la certificación de coach y la certificación de practitioner en PNL, el máster. Yo recuerdo, por ejemplo, que en ese momento puse que iba a viajar a Panamá. Estamos hablando del 2000, eso fue como en el 2011, ¿no? Yo puse que iba a viajar a Panamá y efectivamente yo viajé a Panamá, iba a hacer vida en Panamá. Y estuve, pues, desde el 2013 hasta el 2020, estuve en Panamá. Entonces, claro, yo lo había puesto, yo perseguí eso como meta y encontré ese sentido, ¿verdad? Le di ese propósito que tenía, digamos, en mi proyecto de vida, ¿no? En mi camino, en mi ruta de vida. Entonces, efectivamente, esas cosas, una vez que se van logrando, también establecen en la persona
un estado emocional de felicidad cuando lo logra, porque tiene que ver con los logros, ¿no? Tiene que ver con el propósito que le doy. Pero también es cierto que estas cosas yo los puedo de alguna forma ajustar, ¿sí? Porque en el camino de la vida puede haber tropiezos, puede haber cosas que de repente, oye, no puedo ir directo en línea recta, voy a tener que hacer de repente como un desvío, ¿no? Para volver otra vez al camino. Ese tipo de cosas yo lo puedo ajustar y justamente lo importante acá es hacerlo para que sigamos teniendo el propósito que nos habíamos causado, ¿no? Eh, Otro caso son los elementos. Entonces, porque claro, una vez que estamos claros en todo esto que estamos revisando, pues lo que tenemos que ver es cuáles son los elementos entonces que están dentro de ese estado emocional de felicidad. Primero hay que entender que no es un estado monolítico, o sea, no es un estado, digamos, único, ¿verdad? Como una especie de piedra angular, sino que hay varios elementos interconectados que infieren, pues, justamente en llegar a ese estado emocional, ¿no? Lo primero, por ejemplo, lo podemos entender como la satisfacción emocional, o sea, ese develar, ¿verdad? De experiencias positivas, relaciones afectivas sólidas, que es fundamental. Por ejemplo, las experiencias positivas es hacer como esa especie de check, donde yo voy viendo y voy haciendo como un balance, ¿no? Y digo, bueno, esto fue bueno, esto también fue bueno, esto es bueno. Claro, por supuesto, hubo cosas malas, pero en el balance, ¿verdad? Sigo saliendo yo en positivo. Entonces eso me hace, pues, sentir feliz de que a pesar de todos los obstáculos que tuve, tribulaciones, digamos, que me pudieron apartar de algún momento de lo que yo tenía más o menos trazado, sin embargo, todo lo otro que fue positivo me ayudó en mi autodesarrollo, ¿no? Y luego, que es muy importante, las relaciones afectivas sólidas. Cuando hablamos de relaciones afectivas, hablamos justamente de las relaciones afectivas que nos conllevan al entendimiento de estas personas, ¿verdad? Que pueden estar en los momentos asiagos, en los momentos, digamos, de negativos, ¿no? Porque claro, como dicen, ¿no? En las buenas están todos, pero en las malas son muy poquitos, o a veces no los hay, y a veces hay uno solo. Bueno, esa es una relación afectiva sólida. Esa persona que está ahí para ayudarnos, para yo poder apoyarme, para no caerme, ¿verdad? Es obviamente una relación afectiva sólida. Eso puede ser, bueno, la relación, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, inclusive. En mi caso, por ejemplo, ya son mis hijos también, porque bueno, obviamente por la edad, ya mis hijos son los que yo puedo sostenerme en algún momento, también por cualquier emergencia. Mi esposa, obviamente, por ejemplo, la pareja, ¿no? Que también siempre ha estado ahí, consecuente. Amigos que a veces aparecen inclusive o sea, superponiéndose a hermanos o primos de la misma familia. Consideramos a veces un amigo como una relación sólida, ¿no? O sea, una persona que, oye, y por eso a veces decimos, este no es mi amigo, es mi hermano prácticamente, porque aunque no es sanguíneo, es una persona que ha estado ahí para apoyar, ¿no? Y a veces son elementos que no están en ese radar, son elementos que están fuera, que pueden ser, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la religión, con las creencias, ¿verdad? Personas que de repente están ahí apoyando también, ¿no? O puede ser o sea, el párroco de una iglesia, el pastor en otro caso, un líder espiritual, o sea, pueden estar de repente ayudando también a salir, digamos, de estas experiencias negativas y volvernos, ¿verdad?, a un estado óptimo para poder seguir nuestro camino hacia la felicidad. Las relaciones sociales significativas, poco de lo que hablábamos en el punto anterior, esa es también la relación de pertenencia, ¿no? Esa relación de pertenencia que también nos ayuda en esa parte emocional, nos da un apoyo, ¿no? Son componentes muy importantes, porque hay gente que uno dice, bueno, está conmigo, es de mi área, pues es una persona que me va a ayudar, está en mi scope, ¿verdad?
en mi zona de afección, en mi zona de confort también. Entonces esa persona me va a apoyar, va a estar ahí y yo evidentemente puedo, pues con ese tipo de relación, pues puedo seguir adelante, ¿no? Una cosa es el círculo íntimo, ¿verdad? Y otra cosa es el círculo social, que también tiene un peso muy importante. La realización personal, poco lo que hablábamos con respecto a esos planes de vida que uno que debe hacer. Yo al principio era un poco escéptico al plan de vida. Una vez que hice estos temas de programación neurolingüística, me di cuenta que sí tenía mucho valor, porque era también sincerarse con uno mismo, ¿no? O sea, de lo que yo quería hacer. O sea, pues yo puedo decir cuando era pequeño, puedo decir, bueno, yo quiero ser astronauta, pero vamos a suponer que pudiera lograrse todo ese camino, ¿no? Entonces, qué importante es la realización personal, o sea, en base a ese desarrollo, ¿no? Decir, bueno, yo quería estudiar, no sé, ingeniería y de repente sí terminé siendo ingeniero, o quería estudiar medicina y sí terminé siendo médico. O sea, es una consecución de metas, y más cuando yo las puedo avisorar, cuando yo las puedo ver. Porque cuando yo me proyecto, digamos, a 5 a 10 años y yo tengo las metas ahí, por eso en el aspecto del neurolingüístico se hace esa maqueta, ¿no? Porque esa maqueta se coloca en algún lado y yo es como que yo no pierdo, ¿verdad? La noción, siempre estoy mirando a dónde estoy y yo puedo inclusive en esa maqueta decir, bueno, arranqué acá y pongo mi punto cero, bueno, pero ahora estoy aquí, o sea, avancé algo, ya estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo coloco justamente todos esos puntos, ¿verdad? En los cuales yo debería pasar esas alcabalas para llegar al siguiente punto, que son en los 5 años. Entonces, eso también es una realización personal y eso también me da felicidad, porque una vez que lo logro, una vez que digo, uy, ya estoy aquí, perfecto, entonces eso me hace también sentirme feliz de que lo he logrado, ¿no? Es una consecución personal. Luego la salud física y el bienestar. A ver, la salud física es muy importante, ¿no? Los griegos decían, mens sana in corpore sano. O sea, la mente debe funcionar bien y el cuerpo también. Ninguno de los dos debe estar en desventaja porque posiblemente entonces no obtengamos el equilibrio, ¿verdad? Emocional, el equilibrio de la felicidad. Entonces, eso desempeña, cumple una razón muy importante y obviamente nos afecta directamente en el estado de ánimo, ¿no? O sea, la calidad de vida, si yo soy una persona que no me preocupo, por decir, por mi cuerpo, entonces evidentemente eso me va a afectar a la larga. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que hablábamos antes, las dolencias, el paso del tiempo, por no haberme cuidado, me va a cobrar factura, ¿verdad? Y lo mismo en la parte mental, la parte del ánimo mental, o sea, de mi limpieza mental, ¿no? Evidentemente, también, si yo no tengo esa parte bastante desarrollada, pues obviamente no voy a obtener, digamos, lo que sería un estado emocional de felicidad. Cuando hablamos entonces de esa búsqueda, de ese camino, ¿verdad? Decimos que en la mayoría de los casos es un viaje personal, ¿sí? No podemos, si bien es cierto que cuando ya estamos en pareja, o ya tenemos una célula, ¿verdad? Que vamos formando con hijos, obviamente todos tenemos que ir más o menos en ese camino. La mayor parte de ese camino es individual, es personal. Es un poco esa reflexión continua de valorar nuestras creencias, de mantener nuestros valores. Por eso es que es un tema ético, porque recuerdan que los valores son los que verdaderamente nos conducen, ¿verdad?, a las decisiones que vamos a tomar. O sea, si en mi familia a mí no me educaron explicándome qué está bien y qué está mal, evidentemente yo no obtengo los valores necesarios para tomar esas decisiones. Y lo mismo las metas, ¿no? Las metas, la consecución de metas, el no abandonar esa carrera o ese camino que tenía hacia esa meta, pues también evidentemente me pone en una posición de que yo podría ser una persona que no culmine, ¿verdad?
mis metas porque las abandono. Entonces eso tampoco me produce felicidad porque eso lo que me produce es frustración porque no seguí pues tratando de alcanzarlo. No importa el tiempo, porque a veces nos ponemos como un obstáculo el tiempo, pero no importa a veces el tiempo, lo que importa es conseguir verdaderamente lo que nos proponíamos. El tiempo es un detonante en el caso en que ya no podamos hacerlo por otra causa. Pero mientras nosotros podamos hacerlo, el tiempo no debería ser el obstáculo principal. Lo mismo que reconocer que la felicidad no es un destino final, o sea, es un proceso que lo vamos apreciando de acuerdo justamente a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, a nuestra autorrealización, ¿verdad? Yo voy comprobando entonces que sí es cierto que puedo ser feliz, que sí es cierto que puedo continuar, digamos, en este aspecto sin ningún tipo de problemas, ningún tipo de obstáculos. Y luego el tema de la reflexión, o sea, reflexionar sobre nuestras experiencias, ¿verdad? Cuáles fueron verdaderamente significativas. Cuando yo hago yo me detengo y entonces, como en ese camino, en ese proyecto de vida que les decía, que uno va a 5 a 10 años, yo me detengo de repente en un punto y miro hacia atrás y entonces declaro, ¿verdad? Declaro cuáles fueron esas relaciones significativas, cuál fue verdaderamente mi propósito. Si bien puede haberme desviado, cómo retomé eso, ¿verdad? Cómo ayudarme a encontrar mejor propuestas de satisfacción. Cómo ayudé a personas también, porque eso también me da bienestar, como decía Aristóteles, haz el bien y sin mirar a quién. Y cómo eso afectó, porque al final hay una zona de afección. Cuando veamos responsabilidad social corporativa, vamos a ver la famosa zona de afección. Es una zona que me afecta para bien o me afecta para mal, pero me afecta. Entonces yo tengo que también entender ese proceso, ¿verdad? Que de repente me causó a lo mejor cierto malestar y también entender el proceso donde a lo mejor me causó cierto bienestar, ¿no? Ya finalizando, cuando vemos el caso de la reflexión, entendemos un poco esta máxima de Aristóteles, ¿no? Que dice, la felicidad es la finalidad de la vida humana. Si bien habíamos dicho que no necesariamente es la meta final, ¿verdad? Porque es un tema un poquito valiente, ¿no? Es decir, yo fui feliz toda la vida. Bueno, no lo sé. Posiblemente no podemos de repente concretar ese estado de lo que llaman la suprema felicidad, ¿verdad? La suprema felicidad propuesta a lo mejor, por ejemplo, en la religión cristiana, que sería el paraíso, un lugar donde yo no voy a tener, no voy a padecer nada, sino que al contrario, voy a estar en un estado de felicidad suprema, ¿verdad? Los filósofos lo entienden más bien como una finalidad. El hombre, como decía Sócrates, en realidad nace para ser feliz. El hombre no tiene maldad alguna cuando empieza, digamos, su incursión en la vida. La maldad, en caso de que aparezca, es justamente por estos valores no inculcados, es esto que no le dijeron a tiempo que no debía hacer, o las circunstancias del medio ambiente donde desarrolla pues su estándar de vida, ¿no? Entonces, generalmente nosotros decimos que es una meta que perseguimos, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Yo no creo que nadie quiera ser infeliz, ¿no? Todos queremos ser felices, todos queremos buscar ese estado óptimo donde verdaderamente no padezca, me sienta bien conmigo mismo, me sienta bien con las personas que me rodean. Pero eso tiene que ver mucho también con las acciones y las decisiones que tomemos en el momento. Esas decisiones son las que justamente nos van a llevar nos van a llevar a, digamos, o las vamos a tener, o las vamos a estar tomando en todo ese recorrido, ¿no? Entonces, cuando esas decisiones sean lo más correctamente posible, digamos que gráficamente sigo mi ruta sin desviarme. Cuando las decisiones que tome no sean tan correctas, no las pensé bien, no,
me precipité de repente, voy a tener una ligera desviación. Pero está en mí justamente porque es tema personal, está en mí que la pueda corregir, que pueda tomar esos ajustes, ¿verdad? Que me lleven otra vez a ese camino hacia la felicidad. O sea, está en uno tomar esas decisiones correctas. Por eso ustedes ven que estos coach, hoy por ejemplo hay un coach, se llama coach decisional. Es un coach que enseña a decidir. Pero no es que enseña, porque el coach, acuérdense que no es, el coach no enseña. En realidad, el coach es como un guía, ¿no? Hace un cuestionamiento, hace una serie de preguntas para que uno tome la decisión. Lo que hace es que uno esté consciente de la decisión que está tomando. Entonces, muchas de estas decisiones que son significativas, nos conducen o nos acercan más a ese estado óptimo de felicidad. No todas, pero muchas de ellas sí nos conducen a ese estado óptimo de felicidad. Y desde el punto de vista ético, pues es justamente el tema de la decisión, digamos, el efecto más importante. Porque es mi carácter, es mi forma de cómo yo voy a decidir. Yo no voy a dejar que decidan por mí, tengo que decidir yo. Inclusive cuando uno se equivoca, pero uno sabe que tomó la decisión, también hay un cierto respaldo, ¿no? Bueno, la decisión fue mía. Es más, lo decimos así. Me, me, me cargo con toda la responsabilidad. O sea, eso quiere decir que yo, de alguna forma, soy responsable de la decisión que estoy tomando. Eso no es que me haga feliz, pero me lleva también a un tema de desenvolvimiento, ¿verdad? De desarrollo, que al final se traduce en crecimiento, ¿no? Oye, él tuvo que tomar esta decisión temprano, pero la tomó. Peor sería que no la tomara. Entonces, ahí es donde uno va viendo, va notando, digamos, ese crecimiento que debería ir hacia mejor y que eso, pues, debería denotar en un estado emocional de felicidad. Bueno, espero que les haya gustado pues esta clase de hoy. La idea era, digamos, revisar con ustedes esto que es bien importante porque es uno de los módulos que vemos en la parte ética, pero también es cierto que este, estamos a veces viendo la felicidad como algo, digamos, casi inalcanzable, pues yo les decía, algo utópico, como esta ciudad de Tomás Moro, ¿verdad? En donde generalmente decimos esa frase cuando vemos que algo es casi imposible, decimos, bueno, eso es una utopía porque eso no existe en realidad. Bueno, la felicidad sí existe. La cuestión es cómo nosotros la percibamos, cómo la concebimos, ¿no? Pero sí existe, sí existe. A veces es momentánea. Yo considero que es así, a veces es momentánea, son estados que uno quisiera que perduraran en el tiempo, pero no lo hacen. Pero bueno, está en nosotros buscar pues que eso sea continuo, que eso nos ayude, que eso nos mantenga, digamos, en un estado óptimo y que podamos entenderlo, digamos, entonces ya como un tema digamos, como de masía, ¿no? Que nosotros podemos decir, bueno, esto es y esto es lo que queremos ser. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, y veremos otro tema también importante, para nuestra curso de ética y responsabilidad social. Así que bueno, saludos a todos.